Bueno, buenas tardes, a ver si se van conectando. Hola Gema, ¿qué tal? Hola, bien, aquí esperando a la gente y ahora ya cuando vaya un poquito más ya le doy a compartir y todas esas cosas. Vale. Bueno, ya se van conectando. Ujú. Bienvenidos a todos los que estáis conectados ya. Vamos a esperar un poquito para que se terminen de conectarse todo el mundo. Le voy a poner a compartir, ¿vale? O espera, si no, Espera, luego ya te presento y ya compartes si vale. quieres. Ujú. Esperamos 2 minutitos más y empezamos. Los que estáis conectados, tal y como está diciendo Sara, por favor, informarnos o poner bien los nombres y apellidos para los diplomas de asistencia, ¿vale? Si queréis, cuando empecemos la webinar, si queréis ir haciendo preguntas o las hacéis al final, eso como queráis. Nosotros, Gema hará la presentación por módulos, entonces si hay alguna pregunta entre medias, eh, la podemos lanzar. Bueno, pues si queréis, empezamos ya. Buenas tardes a todos. Soy Chus Bernarte, presidenta de sede, enfermera estomaterapeuta del Hospital de Lenares, en Coslada. Y bueno, quería agradeceros vuestra asistencia a esta webinar sobre cuidados básicos en las niñas. Decidimos realizarla porque, bueno, acudíais a nosotros y nos demandabais que hiciéramos algún taller o alguna sesión sobre este tema. Bueno, pues aquí lo tenéis. Lo prometido es deuda. Como sabéis, SEDE es la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia. Abordamos tanto ostomías como heridas y continencia. Y bueno, esta tarde nuestra ponente es Gema Arrontes Caballero, enfermera estomaterapeuta del Hospital Universitario Puerta de Hierro, vicepresidenta de nuestra sociedad científica
y profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid. Antes de empezar, recordaros que esta webinar se ha pedido acreditación, pero es verdad que como tardan mucho en dar las acreditaciones, mandaremos un certificado provisional de asistencia. Bueno, como he dicho, bienvenidos. Gema, muchísimas gracias y te doy paso. Gracias. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Como ha dicho antes Chus, lo que queráis, si queréis interrumpir, lo decís, lo mandáis por el chat, ellos me hacen las preguntas, todas aquellas dudas que tengáis, por favor, decírmelo. No os quedéis con ninguna duda porque no se trata de que yo hable, sino de lo que se trata es que si tenéis dudas de algo, por favor, decirlo, ¿vale? Pues vamos a comenzar ya. Bueno, las cosas del directo. Aquí la siguiente, aquí. Ya habréis leído ya los objetivos, que no los voy a repetir, también el cronograma que tenemos y vamos a empezar con un recuerdo, un mínimo recuerdo anatómico. Ya sé que todas sabéis, pero es un poquito para ponernos en contexto la importancia que tiene el intestino, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la misión principal del aparato digestivo? Bueno, pues es la de servir de órgano que aporta al cuerpo todas las sustancias adecuadas para satisfacer tanto sus necesidades calóricas como los materiales fundamentales para la vida. En cuanto a la fisiología del aparato digestivo, el hígado segrega bilis, que va al colédoco y llega al duodeno. La vesícula biliar también segrega su propia bilis, que va al colédoco, duodeno, que ahí se junta la vesícula biliar, que es un poquito más concentrada que la hepática. Los alimentos llegan al duodeno, su mucosa segrega colecistoquinina y las contracciones vesiculares impulsan a la bilis hasta el duodeno. El páncreas tiene dos funciones, la función endocrina y la función exocrina. La función endocrina es aquella que su contenido va a la sangre, que es la insulina y el glucagón, y la función exocrina que va al tubo digestivo. Este jugo pancreático tiene unas enzimas que sirven para la descomposición de proteínas, de grasas e hidratos de carbono. Más o menos se produce alrededor de 1 litro al día. En el intestino delgado tenemos que sirve para la absorción de nutrientes, de agua, de grasas, de hidratos de carbono y de proteínas. También tenemos la absorción de sales minerales y también de vitamina B12. Y en la parte final del intestino delgado, en el ion terminal, tenemos la absorción de hierro. Todo esto, tenerlo muy en cuenta a la hora de que a un paciente cuando le hacen una ileostomía, ¿qué es lo que le pasa? No se absorben bien los nutrientes, hay un déficit de algunas vitaminas y el hierro también. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso os lo cuento así para que lo sepáis, ¿vale? Las funciones del colon, bueno, pues es la transformación del contenido del ilion en sustancias semisólidas, absorción y síntesis de vitamina K, absorción también de parte del agua que, que ha pasado desde el intestino al colon, la absorción de sodio, ácidos grasos de cadena corta y sustancias nitrogenadas. También sirve de almacenamiento y propulsión de las heces hacia adelante. Y también es partícipe en la defecación. Entonces, el intestino delgado recibe más o menos unos 9 litros al día, más o menos unos 2 litros de la ingesta oral y el resto son de todas las secreciones endógenas que hay de las glándulas salivares, los jugos gástricos, la bilis, las secreciones que ya os he dicho anteriormente. De estos 9 litros que le llegan al intestino, se absorben más o menos unos 7-8 litros y se quedan como unos 500-200, ¿vale? Por día, que son los que se eliminan en la materia fecal. Si nosotros tenemos una ileostomía y como os he dicho, le llegan unos 8 litros, imaginaros el control que tenemos que tener cuando a un paciente le hacen una ileostomía en la planta. Hasta aquí bien, ¿no? Que es todo lo del aparato digestivo. Ahora vamos a hablar de las funciones del aparato urinario. El aparato urinario es un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de orina. A través de la orina se eliminan organismos de desecho, nitrogenados del metabolismo, es decir, la urea, creatinina, ácido úrico y otras sustancias tóxicas.
Las partes del riñón y sus funciones. Los riñones eliminan del organismo los productos de desecho y los medicamentos. Equilibran los fluidos corporales, equilibran los electrolitos, liberan hormonas para controlar la presión arterial. Los uréteres son los que transportan la orina desde los riñones a la vejiga. Los músculos de las paredes del uréter se tensan y se relajan continuamente, haciendo que la orina vaya hacia adelante. Cada 10-15 minutos se va contrayendo estos músculos y hacen que viertan pequeñas cantidades de orina a la vejiga. Por lo tanto, la vejiga es el órgano hueco y triangular que está colocado en la pelvis. En las paredes de la vejiga se relajan y se expanden para almacenar la orina y que vaya expulsada a través de la uretra. Los músculos del esfínter son unos músculos circulares que ayudan a evitar las pérdidas de orina, cerrándose firmemente alrededor del orificio de la vejiga para que la orina no esté saliendo continuamente, es decir, que tengamos una orina continente. Los nervios de la vejiga son los que alertan a la persona cuando debe vaciar la vejiga. Y al final, la uretra es la que permite que la orina salga del cuerpo. Los nervios del cerebro mandan señales para que se produzca la micción en el orden correcto. Ahora vamos a hablar de las patologías susceptibles de hacer una ostomía y de las técnicas quirúrgicas. Antes os voy a contar un poquito la evolución de la ostomía. ¿Qué es una ostomía? Bueno, pues una ostomía consiste en la avocación de una víscera hueca al exterior a través de un orificio llamado estoma. El sufijo ostomía deriva de la palabra griega estomatos, que quiere decir boca u orificio. La mayoría de las veces se localizan en la pared abdominal y la finalidad es la de eliminar los productos de desecho, tanto las heces como la orina, hacia el exterior y recuperarlos en un dispositivo destinado para ese fin. Ya en la Biblia, con Praságoras de Cos, realizó una abertura del intestino. Hay una frase que pone: realizó una abertura del intestino para tratar a un paciente con fístula intestinal. Paracelso se declaró convencida de los sanos artificiales frente a cualquier otra técnica de manipulación con las tasas intestinales lesionadas. Alex Littré realizó el primer estoma terapéutico, que debía ser necesario llevar al intestino a la superficie del cuerpo para que nunca se cerrara, para que funcionase como ano. Ya en la década de 1860 o del siglo XIX está la técnica de Harman, es decir, Henry Albert Harman realizó el procedimiento quirúrgico de resección de colon sigmoide con una colostomía terminal y cierre del muñón rectal, que no del periné. Por eso esta cirugía actualmente se sigue llamando cirugía de Harman, porque es la más conocida y la que se sigue haciendo. Más adelante tenemos a William Ernest Miles, que se conoce también como la técnica de Miles, es decir, la resección abdominoperineal completa, es decir, la resección del tumor, sacan una ostomía hacia el exterior y cierran el periné, ¿vale? En el anterior, en la de Harman, te dejan el muñón rectal se cierra, pero el ano te lo dejan, te lo conservan, el esfínter anal. En la técnica de Miles, no, te cierran también el periné. Y ahora vamos con las patologías que son susceptibles de realizar una ostomía. Aquí tenemos varias, que son las patologías digestivas, tanto colostomías como ileostomías. Tenemos los tumores de colon, de recto y de ano, las obstrucciones intestinales, la diverticulitis, poliposis familiar, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, malformaciones congénitas, la enfermedad de Hirschsprung, que también es una enfermedad inflamatoria intestinal, pero que se da más bien en los niños. También tenemos las fístulas rectovesical, rectovaginal, colovesical, colovaginal, el cáncer de útero y los traumatismos anorrectales. Y las patologías urológicas, que son las que derivan a la realización de una ostomía o una urostomía, son las neoplasias urológicas y extraurológicas, la vejiga neurógena,
y la uropatía obstructiva. Aquí también tenemos algunas veces que puede ser el cáncer de útero o también tenemos cuando tienes metástasis peritoneales, hay veces también que es necesario hacer una exanteración pélvica y ahí hacen un Bricker o una urostomía por un lado y una colostomía por otro. La clasificación de las ostomías. Desde el punto, hemos hecho varios apartados, ¿no? Teniendo en cuenta el punto de vista fisiológico, tenemos las de eliminación, las de alimentación, que pueden ser, las de eliminación ya las he dicho anteriormente, ¿no? Que luego os la digo también desde el punto de vista anatómico. Las de alimentación, que es la gastrostomía o la yeyonostomía, y tenemos también el drenaje. Desde el punto de vista anatómico tenemos las digestivas, que son colostomías, ileostomías, la yeyonostomía también a veces puede ser también de eliminación, pues como la cole, como la ilio. Las urológicas tenemos, la más habitual es la cistectomía radical tipo Bricker. También depende mucho de los hospitales, ¿eh? Hay hospitales que hacen mucho Bricker y hay otros que hacen mucha ureterostomías cutáneas. Entonces eso va un poquito también de los hospitales. También aquí desde el punto de vista anatómico tenemos las nefrostomías. Tenemos las respiratorias, que son las traqueostomías. Desde el punto de vista de la temporalidad o de permanencia, tenemos las temporales y las definitivas. Y desde la realización del estoma pueden ser laterales o de 2 bocas y la terminal o de 1 boca. Y ya nos metemos con la definición de la colostomía. ¿Hasta aquí está todo bien? Yo creo que sí, ¿no? Y si no, pues me lo preguntáis. ¿Qué es una colostomía? Bueno, pues es la exteriorización del colon a través de la pared abdominal, que puede ser temporal, como os he dicho anteriormente, el Hartmann, o puede ser definitiva, que es MAIS, que es la cirugía de MAIS o la amputación abdominoperineal. Lo más habitual que una colostomía esté en el lado izquierdo del abdomen, las heces son más sólidas y hay un hábito regular y periódico. A veces puede tener 1 o 2 bocas cuando es una colostomía transversa. Aquí, bueno, es un poco recordar un poquito lo que hemos estado hablando de las técnicas quirúrgicas, la clasificación de las colostomías, que es lo que os he dicho anteriormente, que aquí veis la cirugía de Hartmann, que es esta, la ostomía, y aquí es el muñón rectal, que está aquí cerrado, ¿vale? Puede ser temporal o definitiva. A veces puede tener 1 boca o a veces 2. La cirugía de Miles, que como veis el muñón rectal no está y lo que está cerrado es el ano. Y aquí tienes una ostomía, que normalmente es de 1 boca, ¿vale? Aquí tenemos varios tipos de realización de un estoma. Tenemos la colostomía en asa, es decir, aquí sacan un trocito de intestino, ¿veis? Y en lugar de cortarlo, meten como una varilla y te hacen 2 bocas. Es así, como un libro, ¿vale? Esta sería la colostomía en asa. Y luego tenemos la colostomía en cañón de escopeta, que lo que hacen es cortar. Por aquí tienen una salida y por aquí tienen otra, es decir, las 2 bocas. La más grande suele ser la que va desde el exterior, desde la boca, perdón, hacia el exterior. Y la más pequeñita va desde el exterior hacia el ano. Hay veces en los niños que suelen estar separadas y es lo que se llama la fístula mucosa. Los niños suelen tener esta que es por debajo de las heces y un poquito más al lado, aquí con una separación entre los dos estomas, hacen esta pequeñita que es por donde sale el moco y a veces y es lo que se denomina la fístula mucosa. Que los mayores también, pero normalmente se hacen los niños más separados. Aquí tenemos una clasificación de las colostomías según su localización. La cecostomía, que está cerca del apéndice, esta es poco que se haga, se hacía hace ya bastante tiempo, hace años, ya se ha dejado hacer porque se comporta también como una ileostomía, que sería aquí el ilion. Aquí tenemos la colostomía ascendente, tenemos la colostomía transversa, que como os he dicho, perdón, suele tener 2 bocas, suele ser más bien paliativa, por lo general. Tenemos la colostomía descendente y la sigmoidostomía.
El tipo de efluente. La cecostomía, que os he dicho que es la que está al lado de la ilio, de esta zona, el efluente es líquido, con lo cual es muy irritante cuando podamos tener alguna fuga. La colostomía ascendente, imaginaros en el colon ascendente, semilíquido, también irrita mucho. La colostomía transversa, mitad y mitad. El efluente será como semilíquido, semisólido. Y bueno, pues depende cómo sea, si es de irritante o se puede comportar como una ilio, como en las dos anteriores, como el ascendente y como la cecostomía. Por lo tanto, es irritante. La colostomía descendente, las heces ya son más formadas, no irrita tanto a menos que no tengamos una fuga y mantengamos el disco o la bolsa pegada a la piel, con lo cual las heces que están ahí pegadas en la piel al final nos puede hacer una dermatitis. Pero si el paciente o nosotros, si está ahí ingresado, vemos que tiene una fuga, ahí sería el momento de quitarlo para no llegar a tener una dermatitis periestomal. Y en las colostomías simoideas también son las heces más formadas. Os digo de heces formadas, pero no hablo de como cuando uno va al cuarto de baño y hace las heces, bueno, con perdón, las heces sí bien formadas en plan choricito. No, por Dios. Pueden ser bolitas muy estrechas, o sea, muy pequeñas, duras, y a veces es como una pasta. Suelen ser heces pastosas, ¿vale? Que también salen continuamente, salen, bueno, pues cuando llegan al colon y tiene bastante cantidad, sale. Aquí tenemos dos fotos de dos colostomías. Aquí tenemos la de la parte de la izquierda, es una colostomía que ya está hecha, ya ha pasado tiempo, no tiene los puntos periestomales. Y aquí tenemos una colostomía que puede ser, está, bueno, pues a la altura del ombligo, un poquito más arriba, que puede considerarse como una colostomía transversa. Esta es la varilla, ¿vale? Y esto está, el intestino está en asa, es decir, como un libro. Lo que le sujeta, digamos que es esto de aquí. Normalmente las colostomías transversas son ostomías que son de urgencia. Por lo tanto, el abdomen está muy distendido, el intestino cuesta mucho sacarlo hacia el exterior y lo que hacen es que ponen estas varillas para que no se nos meta para adentro, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí lo tenéis con punto. Estas varillas, la verdad es que no se suelen ya poner. Se suelen poner unas varillas que son como los sistemas de suero, que son más moldeables y que no son tan rígidas y no nos pueden hacer tanto de cúbito como estas. Yo en mi hospital todavía lo siguen teniendo estas, pero bueno, a veces es complicado estar haciendo los cambios. Si alguna de vosotras tiene en su hospital este tipo de varillas, bueno, pues si queréis luego comentamos cómo cambiar el dispositivo, cómo se puede mover para que no hagamos el quitar el disco, sacar deprisa corriendo, este, este asa, este ancla, digamos, o esta varilla que es muy rígida, podemos romper el intestino. Si hay alguna que lo tiene en su hospital y quiere que lo comentamos, se comenta cómo hacer los cuidados a la hora de poder cambiar el dispositivo cuando un estoma tiene una varilla, ¿vale? Y ahora ya pasamos a lo que es una ileostomía. La ileostomía es la exteriorización del ilion a través de la pared abdominal. Puede ser temporal o definitiva. Lo más habitual que es que esté ubicado en el lado derecho del abdomen. Las heces son líquidas, fluidas, irritan mucho la piel y pueden tener una o dos bocas. Cuando tienen dos bocas es una ileostomía lateral de protección. Aquí lo veis, tenemos el intestino delgado, ¿vale? Aquí tenemos la ostomía. En esta de aquí le han quitado también el colon, pero eso suele ser cuando es una colitis ulcerosa, que se suele quitar todo el colon. Y aquí veis el muñón rectal, que está abierto y no está cerrado, ¿vale? Aquí tenemos la clasificación de las ileostomías según la técnica quirúrgica. Tenemos la ileostomía de Brock, que como veis es
una sola una boca, que al intestino le han dado una vuelta como si fuese un calcetín, ¿verdad? Y aquí está unido por los puntos. Y luego tenemos también la ileostomía temporal en asa o la ileostomía lateral de protección, que es igual que las colostomías, están en asa, no está cortado. Es un libro que se une por la parte central, que es esta parte de aquí, ¿vale? Aquí tenemos las dos bocas. Esta boca que es un poquito más alta, protuye un poquito más, es la que va desde la boca hacia el exterior, y la otra que es un poquito más plana va desde el exterior hacia el ano, que por aquí nos sale el moco. Cuando tengáis que recortar el disco, no centraros solamente en lo que es la boca más grande o la que protuye, no, hay que recortar el tamaño del disco del dispositivo, tamaño de las dos bocas. ¿Por qué? Porque si vosotros ponéis el disco en esta de aquí abajo, que es más plana, se despega. ¿Por qué? Porque esta parte suelta, está saliendo moco continuamente, está húmeda. Y al estar húmedo, despegamos el disco. Por lo tanto, hay que recortar al tamaño de las dos. ¿Vale? ¿Cómo se comporta el efluente? Bueno, pues es muy irritante. ¿Por qué? Por lo que os he dicho anteriormente. Es decir, si nosotros al intestino delgado nos llegan como unos 8 o 9 litros al día, imaginaros que el intestino delgado es una cañería que está abierta, es una cañería. Si está abierta hacia el exterior, todo lo que sale, o sea, todo lo que va por el intestino delgado sale. Podemos jugar con la alimentación, que luego hablaremos para que esas deposiciones no sean tan líquidas. ¿Qué pasa? Se hizo un estudio hace tiempo y se pensaba que realmente lo que hacía que las heces fuesen tan ácidas, o sea, fuesen tan corrosivas en cuanto a la piel cuando tenían las fugas, era porque era una combinación de las sales biliares, las secreciones del estómago, de la bilis, tanto de la vesícula como del páncreas, pero no, realmente es porque ahí el desecho son de proteínas. Las proteínas, cuando ya tienen su fase ya que, que se están absorbiendo dentro de lo que es todo el tubo digestivo, salen al exterior y esas son las que nos hacen que la piel tengamos las dermatitis irritativas, ¿vale? Entonces, pensar en un paciente con una ileostomía. Las heces el tránsito es muy rápido, hay poca absorción de líquidos, por lo tanto, si el paciente echa mucho por la ileostomía, tendremos una deshidratación, una pérdida de electrolitos y al final un fracaso renal. Por eso es muy importante el medir lo que el paciente echa por la ilio y sobre todo también medir la orina, ¿vale? Sobre todo cuando está ingresado en los primeros días de la cirugía. Aquí veis, tenemos dos ileostomías. Dos ileostomías, esta que está recién hecha, veis aquí que están los puntos. Aquí tenemos una boca, que es por donde saldría las heces, y aquí tenemos la otra pequeñita, que es por donde va, sale moco. Aquí esta ya está más hecha, ¿vale? Y lo veis, esta es muy chiquitita, pero si tapamos esta y solamente hacemos el recorte con el disco de esta, esto de aquí, que está siempre húmedo, nos va a levantar la placa, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Todo bien? Pues nada, seguimos. Y ahora, ¿qué es una urostomía? Bueno, la urostomía es la desviación del curso normal de la orina a la piel a través del intestino. Lo más habitual es que esté ubicada en el cuadrante derecho. La más conocida es la urostomía la cistectomía radical tipo Bricker, que usa un conducto ileal. La orina es como el intestino delgado, es como una ileostomía, está saliendo continuamente la orina. El pH de la orina es neutro ácido y tiene una sola boca. Os explico un poquito lo que es esta cirugía. Mirad, aquí tenemos un trocito de intestino delgado que suele ser de unos 15 a 20 centímetros, ¿vale?
que sale al exterior. Es decir, la cistectomía radical tipo Brique son dos cirugías a la vez. Es una cirugía abdominal, la que cogen un trocito de intestino delgado, lo sacan hacia el exterior, formando el estómago. Esos dos trozos de intestino delgado luego los tienen que unir. En este trocito de intestino delgado le conectan los dos uréteres, el derecho y el izquierdo, para que por aquí, por el estómago, salga la orina. La clasificación de las urostomías con sus técnicas quirúrgicas tenemos la nefrostomía percutánea, que es esta de aquí, que tenemos la colocación de un catéter a través de la pared lumbar, comunicando la pelvis renal con el exterior. Tenemos la ureterostomía cutánea, que es abocar los dos uréteres a la piel. A veces no es necesario, vamos, no es necesario nunca una intervención intestinal. Es una derivación más sencilla, pero que en muchos sitios se hacen. En el mío la verdad es que se hacen pocas, aunque ya se están empezando a hacer. Y como os he dicho anteriormente, la técnica de Bricker, que es la que se usa más. Y en lo que os he dicho anteriormente es aislar un trocito de intestino delgado, los dos uréteres, ¿vale? Y luego, estos dos uréteres, tanto el derecho como el izquierdo, están tutorizados hacia el exterior están guiados, digamos, por unos tutores que son largos, que ahora vais a ver una foto, lo vais a ver. Yo creo que aquí la vais a ver. Mirad, aquí. Estos son los tutores, ¿vale? Aquí los tenemos, uno y otro, ¿vale? Estos dos cablecitos son los que tutorizan los uréteres, tanto derecho como el izquierdo. Dentro los cosen, los dos uréteres los cosen al trocito de intestino delgado. ¿Por qué se hace esto? Porque normalmente lo que no quieren es que la orina pase por esa sutura que hay entre los uréteres y el intestino delgado, para que cicatrice bien. Por eso los tutorizan. Muchas veces sabéis que el intestino delgado tiene mucho moco y sobre todo en la época ahora de verano, la época de primavera, el intestino delgado segrega mucho moco. Como veis aquí, este moco de aquí, ¿vale? Para poder distinguir qué riñón es el que está tutorizado, el catéter que va al riñón derecho, la parte final está cortada en redondo y el catéter y el riñón izquierdo está cortado biselado, como si fuese una aguja. Esto es una nomenclatura a nivel mundial, ¿vale? Es una forma de que cualquier persona que esté viendo una urostomía recién hecha, sepa cuál es el, cuál es el, digamos, el tutor que tutoriza a esos uréteres. ¿Por qué? Porque en los primeros días de la cirugía hay que lavarlos y hay que ver si funcionan bien. Hay veces que no nos damos cuenta y vemos que por un tutor, por un uréter sale, por el otro no. Hay veces que está obstruido y hay que lavarlo. Sobre todo la primera semana, cuando el paciente está ingresado en el hospital, hay que lavar estos catéteres para ver si fluyen bien. A veces es que, bueno, pues están con mucho moco, a veces se salen y hay que no reintervenir, sino volver a colocar el catéter en el uréter. Otras veces también, si la cirugía ha sido un poquito más complicada, suelen poner una sonda vesical para dirigir la orina que salga tanto por la sonda vesical como por los dos uréteres, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿O ya nos metemos en alguna cosa más? Nada, no hay ninguna pregunta, Gemma. Si quieres, Vale, pues. estupendo. Bueno, sí, Seguimos. perdona, Ah, que acaba de saltar una. Marta pregunta que con cuánto suero lavas los catéteres. Y en el caso de las nefrostomías, a ver, yo la suelo lavar con unos 3 cc, o sea, a ver, la nefrostomía metes 3 cc, si ves que tiene resistencia, pues entonces tienes que lavar más con 5 o a veces con 7, pero si entra bien, vale. Luego los catéteres del Bricker lo tienes que lavar pues con 3 o con 4 cc, porque realmente lo que tú haces es meter una bocat por ahí y meter un poquito de suero. Si ves que está bien, si es fluido, vale, si no, pues puedes meter 5 o 7 como en la nefro. Siempre va a ser en función de cuando tú vas a lavar,
si te hace resistencia o no, pero con 3 cc yo creo, yo las nefros las lavo con 3 cc. Luego lo que pasa es que yo aspiro, ¿vale? Entonces, Mm. al aspirar, yo veo si esa orina que he sacado por la jeringa tiene residuos, tiene moco, tiene algún coagulito o hay una infección que está ahí mismo, que está latente. Entonces, bueno, pues es lavar y aspirar, Vale, ¿vale? muchas gracias. Una pregunta, Gemma. ¿Los Sí, catéteres en las urostomías los sí. retiráis o esperáis que se caigan solos? Uf, a ver, yo creo que en teoría hay veces que se caen solos. Todo depende de los urólogos. Yo en mi hospital tengo urólogos que no les importa que yo los quite, de hecho a veces los quito. Normalmente se les caen porque no dan puntos, entonces con el propio movimiento del intestino los uréteres se van cayendo, se van saliendo. Hay veces que son uréteres muy largos que los tienes tú que cortar porque no los puedes meter bien en la bolsa, ¿no? Pero yo creo que eso a las 3 semanas o así, si la orina está bien, no hay ninguna infección, porque hay veces que los pacientes reingresan por infecciones, los urólogos se lo quitan. Pero yo ahí todo depende de los urólogos. Los míos, si yo se los quito, no les gusta. O sea, yo creo que más bien preguntarles a ellos y así te curas en salud, Muchas ¿vale? gracias. De momento no Nada, hay ninguna otra pregunta. Si quieres, podemos continuar. pues continuamos. Vamos a ver. El manejo de las ostomías digestivas y urológicas. A ver. Hay una cosa que ojalá lo hiciésemos todas en las consultas de estomaterapia o en la planta. Yo creo que también o en urgencias o en quirófano. Nosotras deberíamos de dar formación para el marcaje del estómago. ¿Por qué? Porque el marcaje del estómago consiste en asesorar al paciente o decirle al cirujano cuál es la mejor zona donde le pueden sacar el trocito de intestino. ¿Por qué? Porque nuestra misión es asegurar la calidad de vida de nuestros pacientes. Si nosotras en la consulta hacemos un marcaje, le ponemos de pie, le sentamos, le tumbamos, miramos a ver determinadas zonas donde se le puede hacer donde se le puede hacer la ostomía. Cuando nosotros estamos tumbados, estamos perfectos. Yo que tengo mucho pecho, si yo me tumbo, se me desparrama, con lo cual estoy bien. Tengo michelines, con lo cual si yo estoy tumbada, estoy estupenda, pero cuando me pongo de pie, tengo un problema. Es decir, yo tengo pecho y tengo mi tripilla. Si eso, estamos en la mesa de quirófano, llega el cirujano y más o menos donde él cree lo hace, al final, cuando ese paciente se pone de pie, tenemos fugas, tenemos mucha inseguridad por parte del paciente, mucho miedo y ya tenemos a una persona que no va a tener una buena calidad de vida. Entonces, lo más importante, la labor nuestra es enseñar a nuestras compañeras de la planta, porque nosotras no estamos todos los días. Puede haber una cirugía de urgencia, que puede ser las enfermeras de quirófano o las de urgencia las que puedan marcar. O alguien de la planta que sea referente que nos ayude a hacer eso. ¿Vale? Entonces, aquí, como veis, tomamos de referencia el ombligo, el pubis y la cresta ilíaca. Tumbamos al paciente, hacemos unas líneas imaginarias, ¿vale? Hacemos un triángulo del ombligo a la cresta ilíaca, de la cresta ilíaca al pubis y del pubis otra vez a la cresta ilíaca, al ombligo, perdón. Hacemos unas bisectrices y marcamos este punto rojo que veis aquí para ver, ¿vale? Le ponemos una bolsa o un disco, no hace falta poner una bolsa, con un disco ya nos vale. Le ponemos de pie, sentado, tumbado y vamos corrigiendo hacia arriba o hacia abajo la zona que nosotros queremos marcar. Una vez que lo tenemos marcado, que ya sabemos con seguridad cuál es la zona, se marca con un rotulador, ¿vale? Yo normalmente lo suelo marcar unos 2 o 3 días antes de la cirugía. Como veis en el lado derecho, lo que marcaría serían
las ileostomías, la colostomía ascendente y las urostomías. Y en el lado izquierdo, la colostomía descendente, que sería un poquito más arriba, o la sigmoidea, ¿vale? Aquí, como veis, tenemos a una paciente que es casi como lo que yo os he dicho anteriormente, casi soy yo, pero no soy yo, ¿eh? No, no soy yo. Tenemos varios pliegues. A la hora de que nosotros tengamos que marcar, tenemos que tener una serie de precauciones. Y ahora os las digo. Tenemos que marcar siempre dentro del músculo recto. ¿Por qué dentro del músculo recto? Porque el músculo recto es el que es más duro, es el que nos soporta toda la faja abdominal y es donde tiene que ir el estómago. No lo podemos hacer en los oblicuos, sino tiene que ser siempre en el músculo recto, aquí, ¿vale? Y aquí, como veis, esta señora tiene pecho, tiene buena tripa. Seguramente si está tumbada, el cirujano lo va a marcar aquí, donde yo tengo la señal. Pero es más arriba, aquí está el ombligo, sería más arriba. ¿Qué precauciones tenemos que tener a la hora de nosotros marcar? La depresión umbilical no se puede hacer ahí. La flexura de la ingle tampoco, porque se despegaría el disco. La línea natural de la cintura no puede ser. Esta de aquí no puede ser aquí porque tenemos otro pliegue. La zona del pubis, si es más abajo, tampoco se nos despegaría, ¿vale? También tiene que ser fuera de lo que es la cresta ilíaca. No tiene que haber en esa zona cicatrices. Intentar que no haya procesos alérgicos y que no sea una zona continua de roce. Es decir, que no sea cinturón, que no sea la falda. O sea, que realmente, vuelvo otra vez para atrás, realmente hay que tener muchísimo cuidado a la hora de marcar. Aquí más o menos estaría por esta zona, que es donde está aquí, ¿vale? Aquí parece que no tiene nada, ¿de acuerdo? Pero para eso, para estar seguros, hay que ponerle un dispositivo de ostomía y hacerla sentarse, verla, que se vista. O sea, hay que jugar con el paciente a la hora de poder marcar. Y sobre todo, una vez que ya tenemos todo seguro cuál es la zona para poder marcar, le tenemos que decir al paciente si se lo ve. Hay muchas veces que los pacientes son delgaditos y se pueden ver perfectamente y hay otras veces que lo tenemos que ayudar siempre con un espejo delante para que el paciente pueda hacer los cambios. ¿Qué pasa cuando tenemos ahora que todo el mundo va al gimnasio, tenemos unos abdominales maravillosos de la leche, duros, preciosos, que dicen, wow, pues son malísimos? ¿Por qué? Porque esos músculos están muy duros a la hora de abrir para sacar el trocito de intestino y poder dar unos puntos y que no se nos meta para adentro, ese intestino es muy duro, ¿vale? Esa pared abdominal es muy dura, con lo cual nos va a hacer mucha resistencia y va a costar mucho a la hora de coser los cirujanos, ¿vale? Y ahí podemos tener luego complicaciones. O sea, que está muy bien en ir al gimnasio, tener unos abdominales como los de Cristiano Ronaldo sería horroroso a la hora de marcar al paciente, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Vale, pues dejo ya de jugar. Y ahora ya, una vez que ya tenemos al paciente que ya le hemos marcado, ¿vale? Paciente que le van a hacer una cirugía, en nuestra consulta, en la consulta yo ahora mismo hago también el pre en la consulta, entonces yo solamente, el día que el paciente bueno, pues el paciente que le van a hacer una ostomía, yo le marco, también ese mismo día refuerzo un poquito sobre los cuidados más básicos, le doy una información muy por encima y le enseño también algunos diferentes dispositivos. Aquí tenemos en este lado los de una pieza, ¿vale? Los de una pieza quiere decir que el disco y la bolsa va todo incorporado. Las tenemos cerradas para la colostomía, las tenemos abiertas para la ilio. Aquí tenemos discos, tenemos bolsas, ¿vale? De diferentes tamaños. Aquí tenemos diferentes bases que pueden ser. Estas son convexas, ¿vale? Convexas quiere decir que tienen como un cuenquecito, que es el que si tenemos un estómago que está plano, a la hora de a la hora de poderlo sacar, sobre todo en las ileostomías, que lo ideal es que protuyan un poquito, porque como os he dicho anteriormente, las heces son muy líquidas, tienen que caer dentro, ¿vale?
porque si tenemos una fuga, tenemos una dermatitis enseguida. Entonces hay veces que si esa ileostomía es muy plana, necesitamos poner un disco convexo, ¿vale? Estos son de diferentes casas comerciales. Normalmente en España hay 5 casas comerciales que son con las que trabajamos en las consultas. Aunque independientemente de que el hospital tenga una compra directa con un laboratorio, pero lo normal es que en las consultas tengamos de otras casas comerciales. ¿Por qué queremos eso? Pues porque cada paciente es único. Habrá pacientes que les guste más uno, hay pacientes que tienen, los pacientes mayores que tienen artrosis, tú no le puedes poner un disco en los que tengas que hacer un clip o en los que tengas que hacer algunas maniobras, porque ese paciente no lo va a poder hacer. Y si no puede hacer bien el cierre de esa bolsa, ese paciente tendrá fugas, será un paciente que esté en su casa y volvemos otra vez a lo mismo, un paciente que no sale, que ha disminuido su calidad de vida y eso no lo podemos permitir nunca, ¿vale? Ni en la planta ni en las consultas. Por eso hay diferentes gamas y debemos de guiar al paciente en aquel dispositivo de ostomía que le vaya mejor. Aquí. Entonces, tenemos al paciente. Le hemos marcado, le hemos explicado un poquito y va a cirugía. Sale, nos llega a la planta. ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer en la etapa posoperatoria? Inmediata. Valorar ese estómago, ¿vale? Para poder detectar las posibles complicaciones que podemos tener. Si de antemano es un paciente con una cirugía programada, lo habitual es que el estómago esté perfecto. Sea un estómago bonito, con unos puntos, que protuya, si es una ileostomía, que si es una colostomía que no sea demasiado plana, con que protuya un poquito nos viene fenomenal. Pero si es una cirugía de urgencia, ese abdomen está distendido, ha costado mucho sacarlo, y ahí es cuando nosotras, si es una cirugía de urgencia, podemos prevenir algunas complicaciones, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque saca el intestino muy a tensión, los puntos de alrededor están muy tirantes y a la larga, si no le observamos bien todos los días, podemos tener complicaciones que luego ya hablaremos, ¿vale? Entonces, lo más importante cuando tengáis un paciente que os llega con un estómago a la planta es ver el aspecto del estómago, el color, si los puntos están muy a tensión. Deberemos de poner un dispositivo transparente, cambiarlo, o sea, nos llega a la planta, quitar el primer dispositivo que trae y vosotros ya miráis los puntos, miráis el estómago, cuánto mide el estómago, cómo está la piel periestomal, todo eso, ¿vale? Cambiáis el dispositivo de 2 piezas mejor para ver y que sea transparente. En el hospital siempre les gusta que sea transparente. ¿Por qué? Porque así vosotros podéis ver el efluente, como es también, es decir, las heces. Si las heces son de aspecto normal, si empiezan con sangre, si es una colostomía está funcionando, si es una ilio, cómo es lo que está echando, ¿vale? También hay que ver la forma del estómago, si es redondita, ovalada. Si es una cirugía de urgencia, normalmente hay edema de ese estómago, está congestionado. Hay que apuntarlo también y hay que vigilarlo. Si es una colostomía, el primer día no suele funcionar, pero sí puede empezar a echar gases. Todas las bolsas tienen un filtro, que ese filtro lo debéis de tapar para ver si se infla la bolsa y puede ser efectivo para la expulsión de gases. Las ileostomías enseguida salen, una vez que se les han hecho, empiezan a salir, es decir, empieza a salir como líquido bilioso, a veces sanguinolento, o a veces enseguida empieza a salir ya heces, ¿vale? Porque ahora mismo en todos los hospitales o en muchos hospitales se está haciendo la vía rica, el fast track, eh, el protocolo ERAS, entonces enseguida al paciente le empiezan a dar líquidos y empieza ya con los batidos de proteínas, con lo cual ya empieza a echar heces. Cuando es una urostomía, ¿qué es lo que hay que vigilar? Aparte del estómago, los cables, si tiene mucho moco, los puntos de alrededor y sobre todo también el aspecto de la orina, si la orina es clara, si es hematúrica, si tiene restillos, si tiene
si hay algún signo de infección para poder avisar al urólogo y empezar a hacer las cosas. A la vez que nosotros, cuando le cambiemos el dispositivo, podemos empezar. Es un paciente que ya sabe lo que es una ostomía, es un paciente con una cirugía programada. Y empezamos a hablar de la higiene del estómago y de los cuidados de la piel. ¿Vale? Le hablaremos también de cómo colocarlo, de cómo quitarlo y sobre todo también diremos que si hay algún familiar que siempre esté con nosotros. ¿Por qué? Porque la idea es que el paciente se lo haga, pero los primeros días cuando el paciente está en su casa va a tener muchísimos problemas, va a tener fugas y si no hay nadie que le pueda echar una mano, ese paciente vamos a perder su autonomía y vamos a volver otra vez para atrás. Un paciente que se queda en casa, un paciente que no sale y nos va a disminuir su calidad de vida. Por lo tanto, todo esto va enfocado, todos los cuidados, todo lo que estemos hablando con él, la vigilancia, y aprovechar a la hora que le estamos haciendo el cambio, explicarle cómo hay que lavarlo, cómo hay que secarlo, todo eso. ¿Para qué? Pues para fomentar su autonomía y sobre todo la confianza del paciente. De Una aquí nos pregunta, vamos. Gema, Sí, sí, perdona. sí. Mira, Marta Dime. pregunta, en el caso del edema en el estómago, que al principio, bueno, pues es fisiológico, todo Sí. estómago está edematoso, Mm. ¿cuánto tiempo esperas aproximadamente a ponerle tratamiento? Bueno, pues eso es un poquito, a ver, pues, 2 días, al segundo día, si tú ves que eso sigue estando con un edema así grande y tú ves que los puntos están tirantes, bueno, pues a lo mejor, bueno, pues empiezas a ponerle ya tratamiento. Si no le dices al cirujano que, a ver, yo es que voy un poquito por libre, ¿eh? Yo llevo muchos años y a mí los cirujanos me dejan, pero si tú ves que ese estómago si al segundo día eso sigue gordito y le empiezas a poner tratamiento, al final eso se baja, esa inflamación se baja. Pero también es importante ver los puntos de alrededor, porque ya os digo, o sea, cuando es un edema, normalmente es porque es una cirugía de urgencia, ¿vale? Y ese intestino no está en las buenas condiciones. Entonces hay que ver los puntos y lo que es el anillo estomal, que está muy a tensión. Entonces, eso es verlo y seguramente vais a tener una pequeña dehiscencia y es hablar con el cirujano o con la estomaterapeuta. Si es en la planta, decirle, oye, mira, aquí parece que me está rasgando la piel. A lo mejor es ideal decirle al cirujano, oye, quítame un punto para que ese estómago se relaje un poquito. Esto es, yo a veces digo que el edema muchas veces cuando es producido por una cirugía de urgencia y que los puntos están muy a tensión, es como si tú te pones un vestido marcando cintura, o sea, marcando todo, que vas como los chorizos apretados, y de pronto te inflas a comer. Claro, ¿qué pasa? Que en la cremallera que tienes de ese vestido se te va rasgando. ¿Qué es lo que haces? Bajar un poquito la cremallera para que tú puedas respirar. Pues esto es lo mismo. Tú tienes los puntos muy a tensión, le dices al cirujano, oye, esto está muy a tensión, se está rasgando, quítame un punto, ¿vale? Y entonces ese estómago se relajará y también hay que poner una serie de cosas, que ahora os lo digo porque tengo un caso, que es lo que se puede hacer para poder bajar el edema de ese estómago, ¿vale? Como Bien, tú dices, Gema, eh, bueno, ¿se lo comentas al cirujano o quitas tú el punto? a ver, yo lo quito. ¿Por Vale. qué? Pues porque yo llevo muchos años y a mí los cirujanos eh, no pasa nada. O sea, yo prefiero controlar una pequeña dehiscencia que yo sé que yo la he hecho al quitar el punto y a lo mejor se me abre un poquito la piel, que no, estar tan tirante al final me va a rasgar mucho, me puede hacer una gran dehiscencia y entonces tengo una complicación mayor. Entonces yo al segundo o tercer día, si eso sigue así, yo quito un punto. Hombre, sé cuál puedo quitar. Eso hay que verlo, porque hay algunos puntos que es que están muy lejos de lo que es la mucosa o de lo que es el anillo estomacal, y ese lo que me está haciendo es tirándome y me está rasgando y está haciendo que ese estómago no se relaje. ¿Vale? Bien, Perfecto. Muchas vale, gracias. nada. Bueno, pues ya después de todo, vamos a empezar con la educación sanitaria al paciente, al familiar o cuidador principal. ¿Vale? Esto es como norma general. ¿Vale?
Cuando realizamos el primer cambio, si el paciente está bien, vamos, si el paciente está que puede, que está consciente, colaborador, ahí debemos de aprovechar a empezar cómo se hace la higiene. Y es lo que os decía antes, siempre es mejor contar con un familiar. Realmente el paciente es el que lo tiene que hacer, ¿vale? Pero si está alguien al lado con la persona con la que vive o el cuidador, nos va a hacer siempre mucho más fácil la tarea y el paciente va a estar mucho más relajado. Entonces, cuando tú estás empezando, el paciente te va a preguntar muchísimas cosas, sobre todo cuando es una cirugía de urgencia. Pero cuando es un paciente que ya ha pasado por tu consulta, que ya le has explicado el porqué de la cirugía, el por qué se lo van a hacer, le consultan las dudas de los cirujanos y ya le vas enseñando los diferentes dispositivos, es un paciente que ya va por adelantado y tienes mucho ganado, ¿vale? Eh, yo la experiencia que tengo, si me lo llevo al cuarto de baño enseguida, se me caen todos redondos porque ninguno se ha visto un trozo de intestino en la tripa. Yo les digo que esto es como la lengua que está afuera, ¿vale? Es algo rojo, no tiene, la lengua sí que tiene terminaciones nerviosas, pero el intestino no tiene terminaciones nerviosas. Entonces, yo lo suelo hacer en la cama, pero eso ya cada uno. O sea, es que yo soy más bien pequeñita, entonces si yo tengo los pacientes grandes y se me caen, pues ya la hemos liado, que ya se me ha caído alguno en el cuarto de baño. Entonces, la primera vez que yo le cambio, que es cuando yo voy a la planta a los pocos días, al segundo día de la cirugía, yo veo cómo es ese estómago y ya puedo valorar un poco si voy a tener alguna complicación o no la voy a tener, y se lo digo a mis compañeras. Le suelo dar un espejito, si el paciente, yo le subo a la cama, le pongo medio sentado, si el paciente no se ve, le doy un espejo para que él pueda ver cómo yo realizo el cambio, ¿vale? Entonces, le digo que hay que lavar el estómago con agua y con jabón, con una esponja suave. Nunca se frota, porque esto es como cuando cuando las encías, tú coges un cepillo, si coges un cepillo que sea suavecito, te lavas los dientes y no sangra. Si tú coges un cepillo de raíces duras, al empezar a lavarte los dientes, eso sangra como si no hubiese un mañana. Pues lo mismo pasa con esta mucosa, ¿vale? ¿Qué les digo? Que lo más importante es que tienen que secar la piel de alrededor. Y esa piel de alrededor siempre es con papel de cocina o con Kleenex. Si es con papel higiénico, no puede ser porque suelta una pelusilla que luego el disco no nos pegaría encima. ¿Vale? Si sangra un poquito, no pasa nada. Si veis que sangra mucho, bueno, pues entonces ya sería cuestión de que si es un sangrado activo, si estás ahí, pues puedes ver si es un punto o es la misma mucosa o algo. Y si están en casa, si es un sangrado grande, pues entonces se puede venir al hospital. Hay que medir el estoma. El estoma en el primer mes reduce el tamaño. Entonces, cada vez que nos cambiemos el disco, hay que medir. Si le tenéis que proporcionar, si en vuestro hospital no le dais un kit de una casa comercial, le tenéis que proporcionar un medidor para que el paciente se vaya recortando lo que es el disco o la bolsa al tamaño justo del estómago. El tamaño justo del estómago es, si tú pones el medidor y te pone 25, siempre recortarlo por encima de la rayita del 25, que sería como 26. Es decir, tiene que quedar, yo ahora mismo, no sé si me veis, yo tengo aquí varios anillos, este me cuesta sacarlo. Si yo recorto tan apretado, al final lo que hago es un champiñón. Es decir, cierro la base y el estómago me sobresale como si fuese un champiñón. Volvemos a tener un edema, pero lo hemos producido nosotros. ¿Por qué? Porque hemos cerrado mucho la base, ¿vale? Entonces, tiene que quedar como un anillo. Yo realmente todos los anillos los tengo un poquito así, como morcillitas. Entonces, tiene que quedar como un anillo que tú lo metas y lo saques fácilmente, ¿vale? Ya os digo, si mide 25 o mide 30, por la rayita del 30 por encima, que sería 31 más o menos, ¿vale? Para no cerrarlo. También decirle, una vez que está todo seco, si tiene vello, hay que cortar el vello. Hay algunos pacientes que me dicen, no, Gemma, yo con la maquinilla. No, ¿por qué con la maquinilla no? Con la maquinilla de afeitar, con la cuchilla.
Porque si tú lo que estás haciendo con la cuchilla estás em, con la rasuradora, perdón, lo que haces es levantar el vello del poro. Estás abriendo el poro y tú lo que haces es dañar esa piel. Si ahí tenemos una fuga y en esa zona nos caen las heces, ya podemos tener una infección, una foliculitis. Por lo tanto, lo mejor es cortar, ¿vale? Cortar con unas tijeras, con mucho cuidadito, para no dañar el poro, ¿vale? Eh, una vez que lo tenemos limpio, que hemos cortado el vello, que está todo bien, no podemos echarles cremas, ni aceites, ni nada. ¿Por qué? Se hidrata muchísimo la piel, nos va a quedar una piel maravillosa como cuando nos damos la crema por el cuerpo, pero esa zona periestomal se nos queda grasienta. Si nosotros ponemos un disco que tiene un adhesivo, ¿qué pasa? Que no pega. Es como si nosotros pusiésemos el disco donde está la otra boca que os decía que está abajo en una ileostomía, que suelta babilla, que suelta moco. Se nos despega. Si se nos despega, tenemos una fuga. Si tenemos una fuga y le pilla en la calle, paciente, perdemos toda esa confianza que hemos ganado, que nos ha costado mucho y en un solo momento, en 10 minutos o en 5 o en uno, se nos va a la porra todo el trabajo que hemos hecho. ¿Sí? Por lo tanto, no se tienen que poner nada. Muchas veces dicen, bueno, Gemma, ¿y si tengo la piel roja, qué me pongo? No, te vienes o me llamas. No te pongas nada. Sobre todo cremas, porque ahora mismo no, a mí me han dicho en la farmacia que la crema de los bebés, sí, sí, claro, la crema de los bebés está perfecto, siempre y cuando tú no te pongas el disco encima. Si te echas un poquito de esa crema que tiene zinc, que nos secaría muy bien la dermatitis, ¿qué nos pasa? Pues lo mismo que os he dicho, ese aceite no nos esas cremas que tienen mucho zinc, para quitarlas, o pones muy poquita cantidad y esperas que se absorba, que por lo tanto tarda muchísimo, o la tienes que quitar con aceite. Si le das aceite, me hidratas la piel. Me hidratas la piel con aceite, no me pega nada. Y vuelta otra vez a fregar y quitar ese aceite. Por lo tanto, no hay que poner nada. Una piel sana no se pone nada. Eso es lo que yo hago, ¿vale? Entonces, si la piel está irritada, llamas y vemos a ver qué es lo que hay, ¿vale? Sobre todo si la piel está irritada y exudativa. Si está roja, muchas veces si no es exudativa, puedes poner el disco encima. Cuando ya hemos hecho toda la limpieza con el paciente, ya le hemos dicho eso, le tenemos que decir si es una ileostomía o es una colostomía, cuando la bolsa esté por la mitad, si es una ilio, vaciarla, y si es una colostomía o una bolsa de una pieza, quitarla y poner otra nueva. ¿Por qué? Porque el peso puede hacer despegarse la bolsa, ¿vale? Sobre todo cuando están muy llenas, ¡pum! La bolsa pega un petardazo y se mancha, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Vale. Aquí, en esto, tenemos aquí en la izquierda, abajo, tenemos los cuartos de baño de los pacientes ostomizados que desde que están intentando que haya todos los cuartos de baño o haya al menos un cuarto de baño por cada hospital en alguna zona. También lo tenéis en los aeropuertos, también está en algunos centros comerciales de toda España. O sea, que es una reivindicación de estos pacientes que están consiguiendo que se les pongan los baños específicos para pacientes con estómago. Y aquí, como veis, la esponjita, el paciente se está lavando su estómago, se lo seca, se lo seca con papel de cocina, se lo seca un poquito más con la toalla, ¿vale? Ese sería lo que es la limpieza. Aquí tenemos el cambio en dispositivo de una pieza. Esto es un medidor, hay varios, y aquí tienes con diferentes tamaños donde el paciente se debe de medir su estómago. Ya os digo que en el primer mes es cuando suele tener todos los cambios, ¿vale? Aquí tenemos la bolsa de una pieza que se recorta. Aquí vemos que el paciente se la quita, aquí que se la está poniendo.
Normalmente lo que le solemos decir a la hora de cambiar el disco o cambiar una bolsa es que se despega de arriba para abajo y se pega de abajo para arriba. Al final esto es en teoría. Luego ya cada paciente se busca sus mañas porque realmente son ellos los que tienen que hacer los cuidados. ¿Lo veis? Y aquí tenemos, esta es una bolsa de uro que tiene aquí un pitorrillo que es por donde se vacía. Y esto es una bolsa de colostomía que es una bolsa cerrada. ¿Vale? Y ahora vamos al cambio de dispositivo de 2 piezas, que sería lo mismo. Aquí le veis, el paciente se quita la bolsa, nos queda el disco que está aquí, se lo mediría, recortamos el disco al tamaño del estómago, aquí se la pone, ¿vale? Y ahora ya se coloca su bolsa, que puede ser abierta, como estas de aquí, estas están abiertas, y esta es con grifo, que serían las de urostomía. Las bolsas abiertas serían las de ileostomía, ¿vale? Bien, hasta aquí. Pues ya Y nos Gemma, metemos. Sí. perdona, Carmen Esposito pregunta, ¿qué opinas de los sprays cutáneos protectores de la piel? Oh, a ver, sí, eso. A ver, si la piel está bien, yo no uso nada. ¿Por qué? Porque los sprays para proteger la piel no están financiados. Entonces, hay gente que tú le dices los sprays, la pasta, los anillos, bueno, 20.000 cosas, y todos se lo compran. Entonces, si eso, pacientes a veces que yo veo que está la piel un poquito irritada, que, o gente mayor, que yo tengo una población bastante muy amplia. Tengo gente que tiene mucho poder adquisitivo, gente que no tiene, gente que vive en los pueblos de la Sierra de Madrid, cerca con Ávila, Segovia. Entonces, a esa gente que vive muy lejos, que no tienen la posibilidad de venir aquí, hay veces que si les digo, si la piel de alrededor está muy roja, yo les doy el spray, porque lo tengo metido en el hospital, entonces se lo doy. Pero normalmente, por rutina, yo no les digo nada. Yo no uso nada, porque si no hay ninguna complicación, bueno, pues el día que haya complicación ya pondré cosas. Yo también tengo, es la suerte que tengo un correo electrónico y los pacientes me pueden mandar fotos y me mandan fotos de las residencias o de cuidados paliativos. Y bueno, pues ahí les digo lo que tienen que hacer, pero yo siempre suelo usar cosas que están financiadas. Las que no están financiadas, no. Entonces, en ese caso de que a lo mejor el paciente tenga la piel mal, pues le digo la pasta de hidrocoloide, que es la que está financiada, una de ellas, bueno, hay unas cuantas que están financiadas, y es las que le digo que puedan tener en casa por si acaso la piel tiene un poquito roja, pero yo los sprays protectores no suelo usarlos. No, pero por eso, porque, bueno, es una forma de verlo así, todo depende también del paciente, ya os digo que voy ajustando un poco las cosas en función del paciente que tenga. Si son pacientes muy mayores, pues a lo mejor sí que les digo, mira, pues y busco de los que hay en el mercado los que sean más baratos, porque independientemente, bueno, pues hay casas comerciales que son caras y hay otras que son un poco más baratas. Entonces siempre les digo que, bueno, pues si quieren tener una en el momento que tengan un poquito rojo y se lo puedan echar, pero si no, yo no recomiendo nada. No me gusta, ¿eh? No, no es por otra cosa. Vale, muchas gracias, Gemma. ¿Vale? Bueno, pues ya nos metemos en las complicaciones, ¿vale? Bueno, pues las complicaciones pueden ser tanto en el posoperatorio, bueno, pueden ser precoces, es decir, en el posoperatorio inmediato o en el posoperatorio tardío. En el posoperatorio tanto inmediato como tardío, la mala ubicación. Una no marcaje es peor que un mal marcaje. Es decir, si nosotros marcamos, porque claro, al principio nos cuesta marcar, o sea, yo porque ya llevo muchos años, pero al principio hacía unos marcajes que luego decía, ostras, quema, lo que has hecho aquí, te podías haber afinado un poquito más. Entonces la práctica al final, bueno, pues te hace hacer un buen marcaje. Pero la mala ubicación de un estoma es el que bueno, pues eso, una complicación que va a ser
en el inmediato y en el tardío. La hemorragia, la necrosis, una dehiscencia mucocutánea, las alteraciones de la piel periestomal, el edema y la retracción. Y las tardías, la hernia o una eventración, los prolapsos, las estenosis, los granulomas, la mala posición, que es lo mismo, las alteraciones de la piel periostomal y una recidiva tumoral. ¿Vale? A ver, en ostomías, ¿qué es lo que tenemos? Solo tenemos hidrocoloides. No podemos usar los alginatos, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, pero siempre tenemos que poner o pasta, o anillos, o una placa. Siempre, porque aquí, si nosotros ponemos un disco, se nos va a levantar. Si nosotros ponemos un alginato o una hidrofibra, si ponemos un disco, porque normalmente si ponemos esto es porque hay una infección, entonces hay que sellarlo con un hidrocoloide. Y es lo único que tenemos, ¿vale? Es lo único que nos puede ayudar a hacer una cura. Y aquí tenemos el famoso edema, ¿vale? Que es un engrosamiento excesivo de la mucosa por aumento del líquido intersticial. Las causas, la manipulación durante la intervención quirúrgica, una excesiva tensión, que es lo que os decía, que es una cirugía de urgencia o una cirugía programada, pero cuesta mucho sacar el intestino, con lo cual los mesos no tiran y entonces se nos produce un edema. El orificio cutáneo, el anillo estomal, es muy pequeño. Las enfermedades inflamatorias intestinales, el intestino de estos pacientes es un intestino que es como papel de fumar, sobre todo si está ahora mismo con un brote, pues es un intestino que está enfermo. La obstrucción de la luz intestinal por restos alimenticios, que hay veces que no nos salen y entonces nos van provocando ahí, pues lo que os decía también, el efecto champiñón. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues en el tratamiento tenemos glucosmol o azúcar. Si nosotros echamos un poquito de azúcar en ese estómago o los pacientes en casa no tienen glucosmol. O hay veces que nosotros, yo en la consulta no suelo tener glucosmol, en la planta sí, pero sí un sobrecito de azúcar. Echas un poquito y esperas. ¿Por qué? Porque el azúcar absorbe el agua de ese intestino. Aquí tenemos también las compresas de agua fría, no congeladas, por Dios, no le congeles que entonces le podéis producir una quemadura, pero sí, o el agua muy fría o el suero muy frío, ¿vale? Y luego la manzanilla. La manzanilla es el mejor antiinflamatorio que tenemos natural. Pues nuestras abuelas ya se lavaban los ojos con agua de manzanilla. Pues cuando el estómago está con edema o está rojo, está irritado, que a veces se dice, Gema, es que me pica, unos fomentos con manzanilla y nos va a bajar ese picor, esa inflamación, porque es el mejor antiinflamatorio natural. Hay estudios que se han hecho comparando el efecto de la manzanilla con la diprogenta y no hay diferencias significativas. Entonces, vamos a usar, en lugar de usar corticoides, vamos a usar manzanilla. ¿Vale? Aquí tenemos una dehiscencia mucocutánea. ¿Lo veis? Esto es casi en un 75%. Aquí también tenemos un poquito de desfacelos, aquí también hay un poquito de infección. Pero bueno, lo más importante es que tenemos una dehiscencia mucocutánea, ¿vale? Que es la separación del estoma de la piel o del anillo estomal. Las causas, volvemos a lo mismo. Un orificio muy grande, ¿vale? Una sutura demasiado prieta, si os dais cuenta. ¿Estáis viendo cuando yo señalo con el ratón? Sí, sí, se ve, Gemma. Vale, vale. Entonces, veis, estos puntos están aquí, pero estos puntos están a tomar por saco de lo que es el estómago. ¿Qué es esto? Esto es el estómago, que son de 26, 27, y esto es de casi 30 y pico. ¿Veis? Estos puntos de aquí no sirven para nada. Lo que están haciendo es incordiarnos. Estos hay que quitarlos, porque no nos vale para nada. ¿Vale? Entonces,
Otra de las causas es que el paciente tenga una obesidad o tenga un poquito de abdomen dilatado, tenga un poquito, que esté un poquito desparramado, porque ahora actualmente a cualquier cosa le llaman obesidad, pero bueno, un poquito de desparrame, pues también puede ser producción de que esto sea, que tengamos una dehiscencia, ¿vale? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues unos signos inflamatorios, que lo veis aquí alrededor, unos esfacelos que a veces pueden ser infección y a veces no, ¿eh? Estos esfacelos hay que limpiarlos, pero no hay que cortar, no hay que desbridar. Lo que hay que hacer, pues poner lo que tengáis ahí para poder levantar todos esos esfacelos y que te salgan fácilmente. ¿Qué es lo que os decía anteriormente? Que te podíamos poner la hidrofibra, ¿vale? Tanto plata o sin plata, y lo podemos poner aquí. Pero claro, para luego poner el dispositivo, porque el dispositivo lo tenéis que recortar no al tamaño de esto, sino al tamaño del estómago, porque esto de aquí lo tenéis que dejar debajo de esa cura que habéis hecho, ¿vale? Entonces, con esta cura que habéis hecho, recordáis a 25 y aquí, al poner la hidrofibra y con crema Iruxol, el Rincolagenasa, el Prontosan, lo que tengáis en el hospital, tenéis que separarlo de lo que es aislar esa zona, esta zona de aquí la tenéis que aislar del efluente, pues bien con una hidrofibra si tenéis plata bien y si no sin plata, no pasa nada. Y aquí esto lo tenéis que sellar, porque esto se va a levantar con la humedad. Ahí podéis poner los anillos, las placas, la pasta, sellando esta zona y encima nos iría el dispositivo. ¿Vale? Si yo antes decía, bueno, pues si la cura me dura 3 4 días, fenomenal. Pues no. ¿Por qué? Hay que vigilarla cada 24 48 horas. ¿Por qué? Porque al levantarlo, esto nos va creciendo muchísimo y hacemos una hipergranulación. Si eso crece mucho, nos puede provocar una estenosis del estómago. Entonces hay que vigilar, ¿vale? Hay que vigilarlo también porque esa zona hay veces que es muy profunda y entonces nos puede producir un hundimiento, una retracción de ese estómago y al final tenemos que hacer una reintervención quirúrgica, que normalmente a los cirujanos no les gusta, ¿vale? Y es aquí lo que os decía, que podemos usar los polvos, que son de una casa comercial, como veis. Esto, que es la pasta, que es de otra casa comercial. Anillos, las placas de ostomía o bien las placas de hidrocoloide. Y luego ya recortar y poner lo que sea, ¿vale? Y vigilar mucho, ¿vale? Aquí tenemos una dermatitis periestomal, ¿vale? Es una dermatitis muy reciente, como veis aquí, todo esto, aquí, ¿vale? Y tenemos, ¿cuáles son las causas? La salida del efluente, que se manifiesta con picor, escozor y a veces dolor. Cuando el paciente nos dice que, em, que le pica, que le escuece, hay que quitar ese dispositivo. ¿Por qué? Porque seguramente tiene una fuga. Y si tiene una fuga, si la mantenemos en el tiempo, que hay muchos que se ponen, no, es que parece que tengo un poquito levantado y me pongo un arco de sujeción o me pongo un poquito de disparadora. No, 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 quítatelo. Porque ahí ya tienes una fuga y si hay una fuga hay una dermatitis. Es mejor controlarla cuando sea poca que no cuando tengas una dermatitis más grande. ¿Vale? Hay varios tipos de lo que es una dermatitis. Una dermatitis periestomal, como esta de aquí, que es debido al efluente, es muy fácil verlo porque es exudativa. Entonces ahí sabes que es por el efluente. Hay algunas que manteniendo esa humedad ahí pueden producir también hongos, que sería una dermatitis micótica, y hay otras veces que es una dermatitis química. Es decir, de tanto despegar, así. Y hay veces que es alérgica, o sea que ahí hay que ver los diferentes tipos de dermatitis que hay. No las he puesto porque es que si no, yo me puedo enrollar aquí, puedo terminar hasta mañana, toda la noche hablando, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Limpiarlo, pero sin frotar. No hay que frotar, o sea, hay que limpiarlo despacito, ¿vale?
Entonces, luego, aquí, que yo creo que ahora os voy a poner, no, mirad, aquí, en esta, vamos a usar la anterior, ¿vale? Deberíamos de poner polvos. ¿Por qué? Porque los polvos nos van a asegurar si es una dermatitis exudativa. Si tú echas, a ver, tú echas los polvos por aquí, pero no medio bote, un poquito, por favor. Echamos unos poquitos de polvos. Esperamos un rato y retiramos. Con una gasita retiramos el exceso de polvo. Nunca soplemos, porque hay veces que hacemos... No, porque estamos soplando, eso no se debe de hacer. Entonces, echamos los polvos, quitamos el exceso y donde haya humedad se nos van a quedar los polvos ahí. Y luego usamos o bien pasta, sabiendo que tiene alcohol y le vas a cocer un poquito, o bien podemos poner un anillo, o podemos poner un anillo de resina, un anillo de ceramidas, lo que tengáis en el hospital. Y si no, le ponéis la pasta y una placa de hidrocoloide, haciendo el tamaño justo del estómago. Lo ponéis, lo protegéis, ponéis el dispositivo adecuado, que en este caso sería un Converse, y esperáis aquí. Si te dura 3 días, maravilloso. Si te dura 4, también, porque sabes que esta zona, como no ha habido fugas, cuando lo levantes va a estar bien, ¿vale? Va a estar bastante bien. Si le dura 2 días, bueno, pues que se vuelva a hacer otra vez la cura o que vaya al hospital, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Vale. Aquí, esto es una necrosis. ¿Qué es esto lo que tenemos aquí? Esto es un estoma feísimo. Este es uno de hace poco mío. Muy feo, muy feo. Como veis, está negro, no, lo siguiente. Esto es una colostomía en un paciente que era un paciente programado, ¿eh? Lo que pasa que era un paciente obeso y costó muchísimo sacar. Pero si veis, aunque es muy pequeñito, aquí hay algo rojo. Si hay algo rojo, es que hay vida, ¿vale? Entonces, una necrosis suele presentarse durante las primeras horas del posoperatorio inmediato. ¿Por qué se produce? Por un insuficiente aporte sanguíneo de la mucosa del estómago. En este señor, bueno, pues costó mucho sacarlo. Hay pacientes que son de enfermedad inflamatoria intestinal que sacamos el intestino y al sacarlo se nos rompe, como está muy débil, y a veces haces un estoma perfecto, le dan los puntos, llega a la planta y a las pocas horas empieza eso a necrosarse y a formarse ahí. Normalmente el colon suele salir a veces con una telilla negra, de un color parduzco, que no es normal. Hay veces que muchas compañeras me dicen, Gemma, esto de un aspecto asqueroso, vamos a esperar, porque el colon al final, el colon está recubierto por una telilla que es que al cortarlo y al dar los puntos se queda, bueno, pues se tiene que morir, digamos, ¿no? Entonces, esa piel se tiene que caer. ¿Y lo que hay que hacer? Limpiarla con mucho cuidado todos los días. Limpiarlo sin frotar, por Dios. Limpiarlo y vigilar. En el momento que tengáis algo rojo, hay vida. Y eso hay que esperar. Se limpia, se frota despacito, bueno, no frotar, no, perdón. Se limpia muy despacito y todo este tejido se va quitando, ¿vale? Aquí también, como veis, hay un poquito de dehiscencia y se reza un poquito para que no se te meta para adentro, ¿vale? Y nada más, esto es esperar, esperar a que cicatrice y a que salga esto rojo que hay ahí, que sería la mucosa del estómago, ¿vale? Esto es otro, como veis, también es asqueroso, con perdón, es una pinta negruzca asquerosa, también tienes por aquí todo lleno de esfacelo, de todo. Entonces, es lo que os digo, vigilancia. Si hay algo rojo, vale. Si está todo negro, eso es rehacerlo enseguida. Entonces, bueno, pues hay que ver, hay que ir limpiándolo poquito a poco y ver la extensión que tiene, ¿vale? Y bueno, pues nada más, eso es un poquito, pues ver en las primeras 24 48 horas, esperar a ver cómo evoluciona. Si al final esa necrosis se sigue manteniendo y tiene mala pinta, pues a lo mejor hay que volverla a intervenir. Pero por lo general hay que esperar un poquito, ¿vale? Cuando nos sangra la mucosa del estómago, este es un estómago que está recién hecho, que bueno,
pues ¿qué podemos hacer? Aplicar compresas frías, si hay alguna zona por aquí que sea de la unión con los puntos, pues dar un poquito con nitrato de plata. A veces si sangra de la misma mucosa hay que avisar al cirujano para que le dé un punto de la misma mucosa, porque a lo mejor, bueno, pues algún vaso se ha roto. Pero también eso, lo fundamental hay que saber los antecedentes del paciente. Y muchas veces que nos centramos solamente en lo que es por qué le han hecho la ostomía. Hay pacientes que si es por un cáncer de colon o de recto suelen tener metástasis hepáticas, por lo tanto las metástasis hepáticas tenemos ya al paciente con una alteración de la coagulación. Si es un paciente que está, pues bueno, eh, con problemas de hematología, pues también nos va a sangrar con facilidad. Si es un paciente que tiene la vitamina K baja, también. O sea, o que tiene varices esofágicas o varices periestomales. Todo eso nos va a ayudar a que el paciente sangre con mayor facilidad, ¿vale? Entonces hay que saberse la patología previa del paciente. Y hay veces que simplemente por la manipulación, porque es muy reciente, son en las primeras 24 horas y la mucosa sangra, o si es un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, que ya os digo que el intestino está deshecho, que está con brote, pues es muy fácil, o puede tener un brote en ese momento, con lo cual no sangra, ¿vale? ¿Qué es lo que yo a veces hago? Cuando a mí me hacen una interconsulta, me dicen, este paciente sangra por la ostomía. Bueno, lo fundamental, ver cómo sangra y hacer un tacto. No temáis, meter el dedo, ¿vale? Y entonces vais a ver si sangra por dentro, que entonces es que el intestino no está bien, o bien es por fuera. Si hacer el tacto vosotros no sacáis sangre, pues eso quiere decir que es de fuera, pues ya estás tranquila. Si es de dentro, tenéis que avisar al cirujano o al digestivo, al médico correspondiente, para que ya le hagan las pruebas correspondientes y ver por qué no sangra por dentro. ¿Vale? Seguimos. Aquí ya pasamos a lo que es el posoperatorio tardío, ¿vale? ¿En el posoperatorio inmediato hay alguna duda? Pues nada, seguimos. Aquí tenemos un prolapso, que es la salida de las intestinas hacia el exterior. Aquí hay veces, bueno, pues por una mala técnica quirúrgica, por esfuerzos abdominales que por mucho que le digamos al paciente no cojas peso, no hagas esfuerzos, lo siguen haciendo. El orificio cutáneo a veces es muy grande o tiene, cuando es una ileostomía, las dos bocas salen mucho y al final, bueno, pues el intestino sale. Aquí en este caso es una ileostomía y como veis en este borde de aquí abajo está un poquito necrótico, pero eso es por el roce de la bolsa, ¿vale? Y es el asa eferente, con lo cual no pasa nada, porque al final por aquí salen las heces, por aquí saldría el moco, ¿vale? Al final, como lo corta, bueno, pues esta parte no pasa nada. Si se pone más negro, sí, pero vamos, de todas formas, no pasaba nada, ¿vale? Y bueno, esto es uno de los prolapsos. ¿Cuáles son las consecuencias para el paciente? Bueno, pues que es una dificultad en el manejo del estómago. A veces se puede obstruir. También son pacientes que pueden tener una hernia paraestomal. Entonces, al tener una hernia paraestomal, pues al final todo el paquete intestinal va empujando, todas las heces empujan por dentro de la cavidad abdominal y hace que el intestino salga. Siempre tenemos que tener en cuenta que una ostomía ya es una hernia en sí. ¿Por qué? Porque hacen un agujero en la pared abdominal. Entonces, esa hernia mínima, pero ya tenemos una hernia, ya tenemos esa rotura de la pared abdominal, que si tú haces esfuerzos, al final ese agujero, ese orificio por donde sale el intestino, cada vez se va haciendo más grande, ¿vale? Entonces, como una bolsa de las de naranja o de las de limón, que nosotros en las bolsas de las de malla, tú haces un corte y te sale la naranja, pero si tú vas metiendo cada vez la mano, ese agujero por donde sacaste las naranjas o los limones se va haciendo cada vez más grande. Con lo cual, como ver un poquito la bolsa, ya te salen todas las naranjas. Aquí tenemos otro prolapso, ¿vale? Aquí tenemos otro, ¿vale? Pues es lo mismo, cuando lo tenemos así, también nos añade que el paciente tiene una hernia, pues hay que intentar hacer maniobras para
meter este intestino dentro. ¿Qué pasa? Que cuando el paciente está tumbado hace las maniobras, pero al levantarse se sale. Con lo cual, bueno, pues, enseñarle a reducir dentro de lo posible, decirle que no haga mucho esfuerzo y bueno, pues ya un poco esperar a que el cirujano tenga bien operarle. Siempre es ajustando el dispositivo, pero lo mismo, no cortarlo justito, 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 porque provocamos nosotros mismos que sobresalga más el intestino y no se nos mueva para adentro, ¿vale? Tampoco muy grande, porque entonces todas estas asas que tienen humedad, que tienen moco, nos harían una dermatitis alrededor de la piel. Aquí tenemos los granulomas. Los granulomas son lesiones cutáneas que no son neoplásicas, que son masas carnosas, a veces son duras, sangran. Pueden ser consecuencia como que normalmente los cirujanos te dicen, no, los puntos de aquí alrededor se caerán solos. Una leche, no se caen solos. Yo a las 2 semanas y media, si veo que los puntos están ahí, los quito. Porque muchas veces por fuera están que se deshacen, pero por dentro siguen estando duros. ¿Qué pasa? Que con el tiempo te hace una reacción inflamatoria de la piel a esa sutura que está dentro. Y ya tenemos, hay unos cuantos granulomas, ¿vale? También puede ser por la manipulación del disco continuamente o de la bolsa de retirar, que el paciente lo haga muy deprisa y no lo haga con cuidado. Al final es una es una, mm, ¿cómo diría? No me sale la palabra ahora. Es siempre continuo, un quitar continuamente esto, es una abrasión continua de esa zona. ¿Cuál es el tratamiento? Si son muy grandes, a veces te los quitan los cirujanos y si no, con nitrato de plata, ¿vale? Dar aquí un poquito, pequeños toques y esperar. Nunca dejarlo, como a veces pasa, dejarlo un rato, porque al final producimos una quemadura y ya tenemos una herida y ya tenemos una úlcera. Entonces son pequeños toquecitos con, con los palitos, ¿vale? Con el nitrato de plata. La estenosis, bueno, pues aquí la veis. Aquí tiene dos cosas, la estenosis y tiene también tiene una dermatitis. Consiste en el estresamiento de la luz intestinal, impidiendo que las heces salgan correctamente. Las causas, bueno, pues una cirugía de urgencia, el que haya habido antes una necrosis, el que haya habido una dehiscencia mucocutánea que hemos tenido que hacer siempre en las curas y no hemos estado vigilando demasiado, la obesidad también, que con el tiempo, bueno, pues te puede provocar que te haga una estenosis. O también que tengas una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? ¿Cuál sería el tratamiento? Dilataciones. Tenemos dos formas. O las dilataciones manuales, enseñándole al paciente, introduciendo el dedo para que esto se abra un poquito y salgan las heces bien y no haya complicaciones. Y si no, hacerlo en las dilataciones con las sondas vesicales. Es decir, nosotros metemos la sonda, inflamos un poquito el globo, 3, 4 ccs, y vamos sacando despacito y vamos dilatando ese orificio del estómago. Lo podemos hacer de dos formas. O bien introduciendo lo que es la parte de lo que es el globo dentro del estómago, lo inflamos y sacamos. O bien sacamos un poquito y vamos metiendo y sacando suero y vamos dilatando esa zona. Son como las dilataciones que hacen los de digestivo del esófago cuando hay una estenosis. Se le puede enseñar también al paciente a que lo haga y entonces él, bueno, pues todos los días en casa, o bien con el dedo o bien con la sonda, se puede hacer las dilataciones. En las hernias parastomales, es lo que os decía, aquí tenemos una gran hernia, que es un defecto de la pared abdominal. Las causas, bueno, pues que el orificio de la pared abdominal ya se haya hecho más grande, los esfuerzos que el paciente dice, no, no, si yo no cojo nada, yo no hago esfuerzo, Gema, pues al final, sí, bueno, es que de vez en cuando la compra, no sé qué, ¿vale? La obesidad, el aumento del perímetro abdominal también, o sea, no nos ayuda a tener una hernia. Pacientes que están muy estreñidos, con lo cual se queda ahí las heces y van empujando y van haciendo que ese agujero de la red cada vez se haga mayor. El tratamiento, pues lo mismo, evitar los esfuerzos, evitar los cambios bruscos de peso, que hagan todos los días de posición, sobre todo cuando es una colostomía y cuando a veces ya le impide la vida al paciente, pues una intervención quirúrgica.
lo que os decía, el no marcaje. Aquí tenemos una complicación, tenemos un pliegue, tenemos aquí en esto y aquí tenemos, bueno, pues un paciente que no se le marcó, ¿vale? Y bueno, pues aquí es lo que os decía, casi es mejor un marcaje que un no marcaje, aunque sea un mal marcaje, es mejor que un no marcaje, ¿vale? Perdona, Gema, Hoy, hay una pregunta. dime, dime. Eh, Pregunta Marta si recomiendas a tus pacientes faja abdominal fenestrada o no fenestrada. Dios, una faja abdominal no fenestrada, por Dios, que no tenga el agujero, porque el agujero ya de por sí te puede producir un prolapso, porque tú es muy, muy rígido. Vamos a ver, aquí, si tú haces el agujero, aquí, ¿vale? Si, depende, porque hay muchas fajas que tienen ya el aro que es muy rígido, entonces si tú comprimes en esa zona, al final no sale, ¿vale? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Bueno, es que las fajas son muy caras. O bien una faja de estas que son de las de velcro, que son, em, sí, de las de velcro, pero que no tienen el agujero. O si no, yo lo que recomiendo a veces son o bien los fajines de los de metro, que son apretaditos, ¿vale? O bien los top que nosotras nos ponemos con las blusas transparentes, una talla pequeña para que le sujete bien toda esta hernia, pero que no le comprima el estómago y puedan salir las heces. Los urólogos en mi hospital a todos les recomiendan fajas, pero una faja tubular, no, nunca con el agujero, porque el agujero, aparte de, te puede producir un prolapso, con lo cual ya tenemos una hernia más prolapso, ¿vale? Vale, muchas gracias, Gema. De nada. Llevamos ya más de hora y media. Ya, ya, es que me Ya. enrollo mucho. Lo siento, de verdad que... Pero ya termino, ya termino, ya termino. No, 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 que está siendo muy interesante. Muchísimas Mira, gracias. esta es una foto de un paciente que ahí es una recidiva tumoral. Aquí tenemos muchas cosas, ¿eh? Aquí tenemos de todo. Tenemos una hernia bestial. Me vino a mí este paciente de una residencia y yo cuando lo vi en la consulta, que ya le conocía, ¿eh? Cuando lo vi en la consulta creí que me moría. De hecho, el paciente se murió en urgencia. Le bajamos a urgencia a los cirujanos y mientras estaban allí los cirujanos, pues el paciente tuvo un problemilla y falleció. Pero bueno, es lo mejor que le podía pasar. ¿Por qué? Si veis, una hernia, una recidiva tumoral, que ya estaba todo esto duro, no lo siguiente, y varices, varices. Estas aquí azulillas, estos son varices. Este paciente también tenía metas hepáticas, estaba, bueno, pues en unas condiciones casi en cuidados paliativos. Entonces, bueno, pues esto es lo que veis, úlceras, esto es el estómago, aquí tenía de todo, ¿vale? Y ya me meto con la alimentación y ya termino, de verdad que es que yo me enrollo mucho, lo siento. En Sí, la perdona, alimentación, Gema. Después dime, de la alimentación, bueno, cuando termines, también quieren que hables de los cuidados del estómago con varilla. a ver, con Variz, ¿cómo estás? Con varilla, con varilla. Ah, con varilla, vale, sí, que antes lo he dicho, vale, vale. Sí. Bueno, las recomendaciones, esto es muy básico. Masticar bien los alimentos, la incorporación de los alimentos poco a poco, el comer 5 o 6 veces al día, beber 2 litros de agua. Esto es las recomendaciones generales que hacemos a todos los pacientes y a nosotros mismos, ¿vale? No porque tengas una ostomía, sino estos son, bueno, pues unas recomendaciones básicas. Cuando tengamos un paciente con una ileostomía, tiene que beber agua, pero siempre nosotros lo que le decimos es que beban sorbitos, a pequeños sorbitos. Es decir, yo les suelo decir que sean como chupitos de alcohol, que bebas un poquito y esperes. ¿Por qué? Porque si coges la botella o coges un vaso y haces glu, 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 ¿qué pasa? ¡Pum! Es una cañería abierta. Con lo cual, se nos va todo. Lo ideal, poquito a poco, que de vez en cuando cogemos ahora en verano que hace un calor de muerte, coges un vaso y te lo bebes y dices, bueno, pues asumes que te va a salir enseguida, ¿vale? Cuando es una ileostomía, siempre hay que añadir sal, un poquito extra de sal en las comidas. ¿Por qué? Porque perdemos muchas sales minerales.
¿vale? Entonces un poquito de sal. Pacientes que son hipertensos no van a ser hipertensos en los primeros meses de una ilio, porque al final las ileostomías echan mucho líquido. Por eso hay que vigilarnos un poquito lo que echa una ilio y lo que orinamos. Lo normal de una ileostomía en condiciones normales es 1 litro, 900, 1 litro 100. Si nos pasamos a 1,5 litros, malo. Acude a la consulta de estomaterapia o bien a tu cirujano, que ahí hay medicaciones que nos pueden ajustar un poquito, ¿vale? O a nutrición para que nos haga una dieta correspondiente. Yo les recomiendo las infusiones, sobre todo el té. Si les gusta el té, claro, si no les gusta poner a beber té al pobre hombre, el té. El té blanco tiene mucha vitamina C y nos puede ser astringente, con lo cual las heces pueden ser un poquito más espesas. Jugar con la alimentación, pasta, hidratos de carbono y tal. También beber bebidas isotónicas. Hay nutricionistas que te dicen que el Aquarius ni de coña porque tiene mucho azúcar. Bueno, pues ahora hay muchas bebidas para los deportistas que son solubles, que puedes echar un cacito o dos y ahí puedes ajustar un poquito todas las bebidas, puedes ajustar un poquito las sales minerales, ¿vale? Sopas, que siempre sean espesas, nunca que sean con caldo, ¿vale? Eso sí es una ileostomía. Si es una colostomía, pues tomar fibra, igual que cualquier persona. La fruta, la verdura, más agua, ya está una dieta normal que pueda tener cualquier persona. ¿Qué evitaremos? Pues, ¿no? Pues los alimentos que nos producen muchos gases, como puede ser el queso curado, que es una pena que le guste, pues ¿qué se le va a hacer? Y yo siempre les digo, a ver, igual que las alcachofas, los espárragos, que dan un olor a la orina muy fuerte, las legumbres, yo siempre les digo, si tú te quieres comer unas faves con almejas, cómetelas, pero cómetelas en casa, porque como te las comas en un restaurante, vas a organizar un pifostio y sobre todo si se te despega, ni te cuento. Y la cantidad de gases que vas a echar, los de al lado van a alucinar. O sea, tú puedes ir incorporando alimentos poco a poco y ya os digo, te puedes comer unas faves, pero en casa, con la familia, ¿vale? Lo mismo aquí. ¿Qué más recomendaciones? Bueno, pues preparar los alimentos al principio cocidos, asados a la plancha. Tomar leche sin lactosa, pero no por la ostomía, sino porque una cirugía de colon o de recto, la- las proteínas de la leche se absorben muy mal y dan mucho malestar. Por eso, sobre todo en el primer mes, siempre una leche sin lactosa, ¿vale? Bueno, en muchos sitios te ponen que cualquier pescado menos los mariscos. Bueno, pues al principio no, pero luego los puedes ir tomando. El aporte extra de proteínas, porque ahora está de moda, pero siempre las proteínas, tomarlas muy despacito, porque si nosotros tomamos las proteínas, cogemos un batido, glu, 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 ¿qué pasa con eso? Que se nos va enseguida, porque no se absorbe, porque el intestino delgado es una cañería y si es el colon, al tomarlo muy, muy deprisa nos puede dar diarrea, ¿vale? Bueno, pues luego ya todas las recomendaciones alimentarias normales de cualquier cirugía. No porque tenga una ostomía, solamente hay que tener cuidado un poquito con las ileostomías al principio. Y aquí ya las dudas y preguntas que me enrollo mucho. Los cuidados de la varilla. Sí, espera un em, momento, Gema, perdona. sí, vale, Es que vale. hablando también, Susana pregunta eh, cuándo el paciente puede empezar a hacer ejercicio físico, si puede hacer natación y en caso de urostomía, si puede realizar submarinismo. A ver, la ostomía no es un impedimento, el impedimento está aquí en la cabeza. A ver, durante el primer mes no, bueno, pues todavía está en recuperación, pero a partir del segundo mes lo puede hacer. Y ahora mismo están las guías que puedes empezar a hacer deporte. A ver, deporte siempre y cuando despacio. Si tú un paciente ya lo hacía anteriormente, pues puede. A ver, en los 2 primeros meses el paciente está muy jodido, pero no por la ostomía, sino por la cirugía abdominal que ha tenido. Por lo tanto, no va a poder hacer muchos ejercicios, como mucho pasear. Puede empezar a pasear poquito a poco. Ejercicios de fuerza, pues puede ir cogiendo pesas. Claro que sí, que nos viene bien.
¿Ejercicios abdominales? No, pero no por la ostomía, sino por la sutura que tiene dentro que se nos puede ir. Hay por ahí, que eso sí que seguramente los conocéis, los ejercicios del recovery de Combatec, que eso los podéis mirar. Son ejercicios muy sencillos que son para mover oblicuos, pero poquito a poco. O sea, no puedes ir al primer mes, yo me encuentro bien, me voy al gimnasio. No, hay que empezar con ejercicios poquito a poco. Los ejercicios de fuerza con pesas para mover las piernas, para mover los brazos, se puede hacer en el primer mes. Si ya es un poquito más para fortalecer esa faja abdominal, si antes previamente lo has hecho, si no, tienes que empezar poquito a poco y siempre con unos ejercicios muy suaves. Ya os digo, podéis mirarlo en Combate, que tenéis el recovery, o si no, hay un ejercicio que viene muy bien también, que es la marcha danesa. La marcha danesa consiste en dos bastones, entonces tú vas andando normalmente, vas andando por cualquier sitio, pues lo que se recomienda ahora, 1 hora como mínimo al día, con los bastones y lo que vas haciendo es haciendo giros. Si tú vas haciendo así, ya vas moviendo oblicuos. Vas andando, vas apoyando en los bastones, lo puedes hacer así. Meteros si queréis en San Google y poner la marcha danesa. Eso es un ejercicio muy bueno para los pacientes ostomizados. Vale, antes de meternos con el tema de la varilla, que creo que nos va a dar también más juego, Ana pregunta si en el posoperatorio inmediato, con un estoma retraído, ¿en qué Sí. momento cambiarías el disco plano por un disco convexo? Y si esperarías a ver si hay fugas o antes del alta le pondrías el disco convexo. A ver, si es un estómago retraído, sabes que un disco plano no te va a ir bien. Le pones un convexo. Lo que pasa es que yo no pongo una convexidad rígida, porque la convexidad rígida hace demasiada presión y al final lo que puedes hacer es una úlcera alrededor. Entonces, una convexidad suave, me da igual en cualquier casa comercial. Puede ser de Iconoclast el Convex Light o el Sensura que está ahora, o puede ser de Hollister los de la convexidad suave. Tanto Brown que tiene una convexidad muy rígida, entonces yo ahí, ni los de Alterna, yo ahí no lo pondría, siempre pondría una convexidad suave. ¿Que si lo protegería con el disco como la cura Conan? Pues no. Yo, bueno, depende cómo sea la retracción, cómo sea el paciente, si se lo puede hacer bien, pero yo enseguida, si veo que es un estoma retraído, en la planta directamente le pongo un Convex con cinturón. Vale, yo voy a contestar también a Ana en este sentido. Yo últimamente es que tengo unos estomas planos, no, están en el subsuelo. Entonces, normalmente sí que los valoro a las 24 horas cuando están en UCI y les pongo sí también una convexidad y no he tenido ningún problema en ponerles una convexidad en el posoperatorio inmediato. O sea, ni ha habido dehiscencia de sutura ni nada de nada. Ujú. Bueno, pues bueno, muchas gracias a ti, Ana. No hay de momento ninguna pregunta, entonces si quieres pasamos al tema de la varilla. De la varilla. Vamos a ver cómo lo explico yo así que sean fácil. Si me veis, a ver, tenemos aquí la varilla. La que habéis visto antes tiene dos puntos, ¿vale? Es que no sé si, a ver, si busco, a ver cómo la busco, por no marearos un poquito. A ver, está al principio. Voy a pasar deprisa, no miréis, porque os voy a marear para ir buscando y os deciros un poquito las cosas. Voy a terminar yo mareada también. Ah, Ya. aquí ya está, vale, aquí. Mirad, aquí tiene un punto, ¿vale? Yo normalmente, si a mí me vienen con este punto, yo lo quito. ¿Por qué? Ujú. Porque la varilla está fija. Solamente aquí, si veis que esto está partido, ¿vale? Podéis doblarla un poquito y al doblar los dos cuernecitos, ¿vale? Eso sería para sacarla. Pero si vosotros quitáis los puntos, esto es móvil. La cogéis y la giráis. Entonces, recortar el disco, hacéis la higiene normal y recortáis al disco del tamaño del estómago. ¿Qué pasa? Que al no tener el punto, esta de aquí, lo giras para acá y metes el disco. Una vez que está metido ya la parte del disco, esto lo giras un poquito más para adentro y lo metes. Y luego ya lo acoplas y lo pones en el centro. A la hora de quitar el disco, lo mismo. No sé si es que no tengo aquí nada que yo os pueda ayudar. Si vemos esto, vamos a ver, así lo veis un poco mejor. No sé.
Aquí tenemos esto. ¿Qué hacemos? Giramos un poquito para acá y ponemos el disco por este lado. Cuando ya lo tenemos metido, giramos la varilla y lo ponemos por este lado, ¿vale? Y luego ya lo ponemos en medio. Pero este punto lo tenéis que quitar porque si no, no lo podéis mover, ¿vale? Se lo decís al cirujano, oye, le voy a quitar esto porque es que si no, no lo puedo mover. Y a la hora de quitarlo, pues es por aquí que tiene, se dobla las patitas y la podéis sacar. ¿Se me ha visto bien cómo lo he hecho? Yo creo que sí. No sé si hay alguna duda. ¿Hay Yo, a alguna ver, duda? no han dicho nada de momento. Vale, Este tipo de varilla es verdad que, mira, Marta contesta que perfecto, gracias. vale. Este tipo de varilla yo en mi hospital ahora mismo no se utiliza. Estamos utilizando Mm, los tutores, estos son, como tú has dicho, un mm, sistema de Suro, con lo cual es mucho más sencillo mm. manejarlo. Cuando se han utilizado estas varillas, a mí me vienen directamente sin el punto, con lo cual, claro, es mucho más fácil a la hora Claro. de colocar el dispositivo. Mm. Yo hay algunos que son todavía un poquito antiguos y en mi hospital tenemos esta varilla y me vienen con el punto, entonces yo lo tengo que quitar porque si no corremos el riesgo de que tú levantas el dispositivo, tiras de lo que es la varilla para arriba y rajas todo el intestino, Ujú. que ya ha pasado más de una vez. Y en el caso de la varilla, ¿cuándo la retiras? Buf, a la semana, a la semana 10 días o si no cuando me lo dice el cirujano. Pero, a ver, normalmente, ahora mismo, si el paciente, la idea es que esté como 4 o 5 días, como son los protocolos que hay en cada hospital, pero si ponen una varilla es porque ha sido una cirugía de urgencia. Entonces, al séptimo 10 días que están todavía, yo se lo quito. Ujú. ¿Tenéis alguna duda más? Yo te voy a hacer una pregunta, Gemma. ¿Vale? En el caso de las urostomías, Sí, cuando aparecen los famosos cristales sí. en la ostomía, ¿qué es lo que haces? Pues mira, hay muchas veces que es porque el paciente es un poco guarrillo y no se lo limpia bien. Entonces, yo lo que suelo usar es o bien el agua con vinagre para que se lo limpien bien y a veces con suero hipertónico o agua con mucha sal, que es lo mismo que uso para los granulomas. Yo hago eso, pero vamos, tengo pocos, no suelen ser así. ¿Tú qué es lo que usas? Bueno, pues yo igual, yo hago vinagre diluido con Sí. agua Mm, y la verdad que suele ir bastante bien. sí. Y si tienen mucha molestia, de escozor y picor, pues luego que se pongan unos fomentos con Sí, manzanilla fría, por Dios, sí, que se lo eso, digo, no muy siempre. fría, porque entonces, pero sí a temperatura ambiente. Y la verdad que les calma mucho. Mm. ¿Y los granulomas también los tratas con corticoide? Pues es que cuando les digo que tienen que ser con muy poquita cantidad, se me ponen muchos. Entonces, o bien con los nitratos de plata y si no, pues sigo con el agua y sal. Ujú, Sobre todo es que ahora tengo algún paciente que tenía unos granulomas bestiales y con suero hipertónico, que es lo que se hace con los bebés. Lo que pasa que, claro, el suero hipertónico no se lo venden en la farmacia, entonces les digo que hagan un poquito de agua con sal, con bastante sal y que se lo pongan ahí, que hagan fomentos. El paciente mío este, la verdad es que le ha ido fenomenal, pero es que es un exagerado. Ha cogido sal gorda y se pone como un poquito de sal gorda en los granulomas. Oye, la verdad es que va fenomenal. Dice, me pica Gema que no veas. Digo, bueno, te falta el aceite y vinagre. Pero sí que le ha ido bastante bien, ¿eh? Con agua y sal, con suero hipertónico, que es lo que se suele claro. usar en los bebés cuando tienen granulomas. No puedes usar nitrato de plata porque les quema. Entonces lo que usan es el suero hipertónico. Yo como, pues eso, en casa, pues la forma más casera es con agua y sal. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Son ya casi las 8 de la tarde. Yo es que hablo mucho, lo siento. Bueno, ha estado muy interesante y la gente también ha participado, o sea que me parece Ujú. fenomenal. Vale.
Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, damos por finalizado el webinar. Daros las gracias a todos por vuestra participación. Recordar que está acreditado, pero como hemos dicho antes, la acreditación suele tardar bastante, entonces se os hará un certificado de asistencia provisional hasta que tengamos el certificado. Nada, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Gema. Vale, y yo daros las gracias a todos por vuestra paciencia de 2 horas sentados ahí, aguantando la charla, y espero que os haya gustado y bueno, lo que queráis, ¿vale? Pues muchísimas gracias. De nada, Beso hasta y nos vemos luego, en la siguiente webinar. hasta luego.